Hombre, bien. El bastón. Sí, yo para hablar necesito esto o un lapicero. No hay cosa más buena que un buen café cuando te levantas. Aquí son los noticieros. Me acuerdo en lo que presentábamos, nosotros donde presentamos el noticiero, hombre, en Teleantioquia, nos tocó un tiempo en que era una caja de fósforos. Y ay, madre, ve uno el progreso, hermano. A ver, mi nombre es Luis Alirio Calle Muñoz. Nací en Yarumal, Antioquia, en el norte, el 2 de mayo de 1956. Estoy viejito. Pero falta mucho todavía. Y en el colegio, durante el bachillerato, pues sí, me gustaba pues leer mucho y escribir bobadas, ¿no? Y soñaba con eso. Y busqué una carrera en la que yo pudiera escribir. Me pareció que por periodismo podría ser el camino, ¿no? ¿Se le ve a usted un enorme cariño y afecto por el periodismo? Sí, eso es cierto. Para poder hacer eso, pues sí, se necesita ese entusiasmo y ese amor a esto. Y que yo creo que debe ser alimentado fundamentalmente por un amor al servicio a la sociedad. Fui seminarista y sentía como esa inclinación. Me parecía que yo quería ser cura, sacerdote misionero. Y en cuarto bachillerato me di cuenta que no, que ese no era mi camino, que antes me había demorado mucho para darme cuenta que ya no había mujeres. Yo estudié en Bolivariana, yo quería ser cronista, yo quería contar historias periodísticas en periódicos o en revistas o lo que fuera, pero escribiendo, ¿cierto? De hecho, nosotros estudiábamos en la universidad, estudiábamos redacción periodística, estudiábamos radio, televisión, y un poco de cine, ¿no? Yo le paraba muchas bolas a las materias de radio y televisión en realidad. Aunque pues conmigo pues había como una paradoja, hombre, y es que, mire, este oficio le exige a uno una capacidad alta de conversar con la gente, de buscar a la gente, de entrar con la gente. Y yo no tenía esa capacidad, yo era muy tímido. Pues siempre lo he sido, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, me cuesta muchísimo trabajo y obedece a esa timidez. Decirle a un amigo que me preste plata, o decirle a una muchacha que ella me gusta mucho. Eso me da muchísima brega. Yo sufrí inmensamente. Cuando era pelado, dice yo, ¿cómo voy a hacer para tener una novia si yo no soy capaz de decirle a nadie nada? Y todavía. Hombre, por Dios. Esa inclinación por la escritura como que me salvaba un poco de tener que hablar en público y decir cosas así improvisando. Siempre tuve temor a improvisar. Hubo cosas que me ayudaron mucho en eso. Por ejemplo, había un examen un sábado de una materia que se llamaba Introducción a la Investigación y ese mismo profesor daba cine en quinto semestre. Y yo le propuse alguna vez, le dije, vea hombre, yo voy a la película y le hago un artículo sobre la película. Ay, el tipo me dijo que bueno, es que hágale. Como a él le gustaba el cine y todo eso, era profesor de cine en quinto semestre. Y eso hice. Y al hombre le gustó el artículo y lo publicaron en el periódico de la facultad que se llamaba Actualidad. Y entonces eso me creció un poquito, yo me sentía altico del suelo en relación con los demás compañeros, porque era el primero del grupo al que le publicaban en el periódico y yo me sentí muy bien y eso como que me soltó la lengua y ya era capaz de participar en clase, como que vencí esa timidez que me atormentaba. Y ya con tranquilidad yo participaba en todas las clases con cosas y ponía a la gente a hablar.
¿Me ha rendido? Sí. Yo llevo 41 años en este oficio de periodista. La mayor parte del tiempo de esos 41 años que llevo ha sido en televisión, curiosamente. Y el primer trabajo fue en el periódico El Mundo, justamente cuando este periódico nacía. Yo trabajé en El Mundo 4 años, en el periódico El Mundo, pero por circunstancias personales y laborales, yo me retiré del periódico y pasé a trabajar en radio. Hacía 2 años que Teleantioquia estaba al aire y había un noticiero tenía un noticiero que se llamaba Informativo de Antioquia. El director de ese noticiero era José Absalón Duque. Yo había trabajado con él en RCN Radio, pues aquí en Medellín. Y él me apreciaba y valoraba lo que yo hacía y me llamó para ese noticiero, me llamó para que trabajara con él en el Informativo de Antioquia. Informativo de Antioquia. Es así que entramos a más noticias en el Informativo de Antioquia, preparadas por Coopercol, Cooperativa de Periodistas de Colombia, y Teleantioquia. De ese modo entré yo a televisión. Yo llevaba muy poquito ahí, por ahí unos 2 meses. Entonces me pusieron a mí de director encargado. Pasaron unos 3 o 4 meses más, entonces decidieron ponerme como director en propiedad y de ese modo fue como llegué yo a televisión. Al principio, cuando empecé, era tremendo eso, terrible. Se me apareció la timidez que tenía yo en las clases de periodismo para uno aparecer en cámara hablando. Infortunadamente no tengo eso por ahí guardado, pero la primera vez que yo aparecí en cámara aparecía con mal de Zambito, como si tuviera la enfermedad del temblor. Entonces, yo era así, ¿cierto? Eso fue muy duro, pero así empecé a trabajar en televisión y de pronto vi que tenía más posibilidades que en radio para hacer ciertas cosas, para hacer ciertas crónicas, no solo noticias, pues, sino ciertos trabajos, porque la imagen permitía ver y uno podía escribir y hacer ciertas notas con cierta profundidad. Entonces me fui amañando, me fue yendo bien en eso y ahí me quedé. Y desde ese tiempo estaba en televisión yo. En el municipio de Bello, un grupo de artistas jóvenes creen que el pueblo de ellos tiene que ser algo más que noticias de miedo y de bala. Estos muchachos y muchos otros conforman en el municipio de Bello algo que se llama Reunión de Artistas y Trabajadores de la Cultura de Bello, REARTE. Y yo veía que los directores simplemente ordenaban, decidían cosas, mandaban, pero ningún director escribía, ningún director salía en televisión, ningún director hacía notas. Ese tipo, yo digo, ¿y por qué tiene que ser así? Yo soy periodista y pues así sea el director, yo también puedo hacer notas. Luchamos para que los demás encuentren alegría en las cosas que amamos. Este es un trabajo contra el miedo y es un asunto de libertad. Ellos existen porque están convencidos de que la gente necesita oportunidades para ser buena. Y no sé, es decir, eso no obedeció a un plan específico trazado en la mente. Yo dije, yo quiero escribir y hacer notas en televisión. Y hacía alguna que otra, común y corriente, como la de cualquier reportero. Pero yo no podía estar en la calle, yo era el director. No podía estar en la calle todo el tiempo como los reporteros. Entonces yo empecé, digamos, ese comentario o eso que vos denominás editorial, así, haciendo resúmenes de los editoriales de los diarios. Y tenía una forma de decirlo que eso salió solo. Yo no lo ensayé, yo no lo preparé, nadie me lo sugirió. No, yo empecé a decir en la nota en un tonito muy particular que me salió yo no sé de dónde. Nadie les dijo que se organizaran, trabajan con las uñas, no tienen plata y no hacen esto para responderle a la violencia. Como digo, no lo preparé nunca
y resulté haciendo esa nota y esa nota llamó la atención. Bello, 10 kilómetros al norte de Medellín, es un pueblo que de pronto pasó de la tranquilidad al miedo, se llenó de violencias y de nieblas, pero ellos no quieren someterse al silencio. Porque era una nota de reflexión, de hacer pensar sobre los hechos mismos de los que estábamos hablando en la información común y corriente. Informativa de Antioquia, disculpas. Teleantioquia Noticias, Luis Alirio Calle. Algunos decían que yo declamaba la noticia, otros decían que parecía un cura haciendo una homilía, que parecía predicando. Me criticaron mucho y, decir, a mí me llegó tanta crítica como alabanza a la vez, ¿cierto? Y mucha gente me dice, nosotros esperábamos esa nota suya porque lo hacía pensar a uno, porque usted se despedía muy bueno, dicen otros, porque parecía declamando la noticia, decían otros, en fin. La cosa es que eso llamó la atención porque era distinto, porque era raro, porque se salía del esquema, ¿no? Que creo yo. Entonces, durante mucho tiempo que estuve, durante todo el tiempo que yo estuve, siempre hice esa nota. Siempre me despedía haciendo una reflexión final, aparecía yo haciendo una reflexión final y terminaba. En Bello, Informativo de Antioquia, Luis Alirio Calle. Y siempre esperaban, si uno no decía esa patica, como que no había hecho la nota. Era muy curioso lo que la gente me imitaba. Alguna vez un taxista me hizo una carrera al centro. Y el hombre me miraba por el espejo y mucho. Cuando me fui a bajar me dijo, oiga, hombre, usted es Luis Alirio Calle, el del noticiero. Le dije, sí, sí. Hombre, no, quería decirle lo siguiente, ve, vos me pareces inmamable, pero te tengo que ver. O sea, yo no me pierdo ese noticiero, hombre, ¿para qué lo dije? Yo no supe si era una alabanza o una crítica, ¿cierto? Me quedé como cuando llueve y escampa. En la entrega de Pablo Escobar, de lo cual estaba pendiente el mundo entero, hubo un solo periodista, y ese periodista fui yo, y yo era el director del Informativo de Antioquia. El hecho es que yo, cuando pude hablar con él, sí le pregunté, hombre, Pablo, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué yo? Y él me dijo, hombre, ustedes han sido serios con esto. Déjelo así. Ah, bueno. Él decidió que yo iba a estar allá, pero a mí no me dejaron llevar cámara de televisión. Es decir, escasamente pude llevar una grabadorcita de radio propia de periodista, una grabadora propia de periodista de radio, que entre otras cosas me la había prestado el jefe de prensa de la gobernación. Y gracias a esa grabadorcita pude hacer el trabajo. Pero yo trabajaba en televisión, yo salía a dar una noticia sin imágenes, eso era una cosa muy curiosa. Yo decía, yo sí estudié periodismo, yo cómo manejo esto, yo cómo hablo de esto, yo cómo informo de esto. ¿Yo qué voy a decir cuando esté allá abajo, cuando llegue al noticiero? ¿Cómo es este asunto? Yo me sentía primíparo. Es más, me sentía como si no hubiera pasado nunca por una escuela de periodismo. Y yo aparecí tipo 8:30 de la noche o faltando un cuarto para las 9 y todo lo que tenían montado se desechó. Yo me subí al set con Katy Haller, le dije a Katy, vea, la única manera de hacer esto es la siguiente. Yo me subo al set y usted me entrevista. Yo acabo de estar en la entrega de Pablo Escobar, yo cuento todos los detalles ahí. Yo trabajé en el Informativo hasta el 94 y estuve un año más o menos, digamos el año 1995, trabajando con la Corporación Región y la Fundación Social en una serie muy interesante que nos emocionaba a muchos en ese tiempo, se llamaba Muchachos a lo Bien. Y de esta manera terminamos este especial de A lo Bien. Como lo decía este gran pensador y filósofo Darío Gómez, nobody is eternal in the world. Nadie es eterno en el mundo. Y adiós, adiós. ¡A lo bien! Eso pretendía esa serie, mostrar jóvenes que hacían cosas por sus comunidades, dentro de sus comunidades a pesar de la violencia, bueno, grupos de jóvenes, valores que funcionaban en esos jóvenes. Esa fue una serie muy interesante y después de eso, que de hecho salió por Teleantioquia, ¿cierto? Pero yo no estaba vinculado al canal.
Por allá en el 96 más o menos, yo estaba, ya llevaba varios días sin trabajo porque la serie de Muchachos a lo Bien había terminado, y yo le propuse al gerente del momento, le propuse un programa. El programa se llamaba Hablamos en Teleantioquia. Una vez más, bienvenidos. Hablamos en Teleantioquia para construir maneras nuevas de ver las cosas. Es como cuando uno queda con alguien de verse para conversar. Hombre, Federico, hablamos allá en el restaurante. Ve, allá en el trabajo hablamos. Esa era como la idea del nombre, Hablamos en Teleantioquia. Era un programa como de opinión, digamos, sobre asuntos de actualidad y principalmente. Después me propusieron el mismo gerente me dijo, hombre, pensemos en un programa para la familia. Entonces pensé en un programa para hacer sobre la familia que se llamó Las Verdes y las Maduras. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos comenzando aquí y ahora este nuevo programa producido por Teleantioquia todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde y cuya protagonista será la familia. Luego, haciendo ese programa cada 8 días, vino la oportunidad de hacer otro que se llamó Por las Buenas. Nos imaginamos un programa en el que se hablara de buenas noticias, de hechos buenos, positivos. Los desplazados desatan avalanchas de ayudas y donaciones de todo tipo y desde todos los rincones del país, sin contar lo que envían de otros países, desde pan y cobijas hasta saludos y palabras de consuelo. Entonces, Por las Buenas era un programa de media hora en el que salían 4 crónicas de historias positivas, muchas de las cuales tenían un origen negativo. Ese programa tenía un equipo completo de cronistas. En ese programa pude yo hacer mucho de lo que yo cuando estudiaba deseaba, y era ser cronista, contar historias de una manera más cercana a la literatura que al periodismo mismo, que a la noticia. Y que se nos intensifica desde hace 6 años cuando murió por inanición la Orquesta Sinfónica de Antioquia, es sin duda noticia de primera plana, igual que la honradez cuando sucede, pues en medio de la anormalidad, lo normal es noticia. Yo presentaba las notas de todos los periodistas, eso tenía también de particular este programa de Por las Buenas. Yo tenía una bolita parecida a esta, pero era de caucho, y yo siempre he tenido en la mano algo para hablar, el bastón. Sí, yo para hablar necesito esto, o un lapicero. Esta es una bola de esas que llamamos una bola bogotana, una canica que sirve para jugar. Pero la que yo tenía en esa época era un poquito más grande y era de caucho y yo podía jugar con ella. Entonces en todas las presentaciones yo mostraba esa bolita siempre y esa bolita se volvió famosa y la gente en la calle me decía, ¿dónde está la bolita? Es muy curioso. Por las Buenas tenía eso y muchas veces hice no era crónica sino comentario. Bueno, en ese programa duré otro montón de tiempo. Y bueno, otras cosas que hice yo en el canal fueron transmisiones especiales, tipo Feria de las Flores, trovas, Festival de la Trova. Por ejemplo, me tocó muchas veces dirigir entrevistas a candidatos, debates en los tiempos de elecciones. Eso pues me tocó hacer en Teleantioquia en el primer periodo que estuve. Y ahora estoy de nuevo en Teleantioquia. No habrá más penas ni olvido. Por Dios, casi que no puede uno ni creerlo. Qué honor
tenerlo aquí, señor Carlos Gardel, vivo. Como vivos están su voz y sus tangos hace más de un siglo. Se llama Tiempo de Vuelta. O sea, la idea es, volvemos al tiempo de antes, cuando existían ciertos personajes que hoy en día son historia. Bien. Lo que usted nos va a contar, Teniente Coronel José María Córdoba, ocurrió en el paraje Chorros Blancos, municipio de Yarumal en el norte antioqueño, el 12 de febrero de 1820, así es, ¿verdad? Me parece un programa fascinante, emocionante, delicioso, y la gente lo dice, pues. Pues uno de los comentarios que más me ha gustado hace poco me hicieron fue, hombre, Luis, vea, lo felicito por esto que está haciendo de tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo de vuelta. Porque es que parece que usted estuviera entrevistando a la persona de verdad. Eso me dijo un señor, y a mí me gustó mucho eso, porque entonces se logra un poco la cosa. Y gobernador a los 19, a punto de cumplir los 20 años de edad. Usted nació el 8 de septiembre de 1799, en Concepción, Antioquia, La Concha. Sí, señor. Pero como le decía, este nombramiento me sacó de casillas. ¿Por ser tan joven para un cargo de esos? No, porque yo había pedido una comisión militar y me dieron un puesto de escritorio. Desde el principio, desde cuando entré, la posibilidad de aprendizaje muy grande, una posibilidad de aprendizaje enorme, ha significado Teleantioquia para mí. Y para yo poder lograr lo que decía ahora, poder hacer eso de cuál es mi manera de ser periodista. Yo creo que ya Antioquia no puede pensarse sin un canal de televisión como Teleantioquia. Ha sido esencial para conocernos, para sabernos, para entender muchos de los sufrimientos que hemos tenido, de los procesos históricos que hemos vivido y que se vivieron antes, pues. Una orquesta sinfónica no nace todos los días, claro que no, y quizás mucho menos en Medellín, Antioquia, Colombia. Donde estamos Hombre, por Dios, vea, eso era cuando era peladito, ¿no? Vea, no, ahí no tengo el pelo largo, ni la barba. Esto es probablemente en Por las Buenas. Y la palabra solidaridad se nos vuelve comodín de demagogia de pronto. Una de las presentaciones de Por las Buenas, como les decía, yo presentaba las notas y hacía una los domingos. Por las Buenas era sábados y domingos y yo aparecía presentando cada nota. Y la mía salía los domingos. Desde que yo era seminarista a mí me ha gustado ser peludo, a mí me ha gustado el pelo, yo me siento bien con pelo largo, yo no me siento bien rapado, motilado. Bueno, si llega el momento en que me toca quedarme calvo, pues tocará, ¿no? Pero siempre he tenido eso. Yo uso sombrero desde el 2011, pero siempre quise usarlo. Cuando era niño, mis tíos y mis papás usaban sombrero y yo pensaba, cuando yo sea grande voy a usar sombrero también y voy a tener muchos sombreros. Pero como eso dejó de usarse, no, miren, en esa época yo no tenía sombrero. Y durante mucho tiempo no lo usé, pues, como les digo, solo lo uso continuamente y ya para mí es una prenda como ponerme el pantalón o ponerme la camisa desde el 2011. Y me dio brega. Yo decía, ahora van a empezar a mirarme, y este man, ¿por qué de sombrero? ¿Qué? Digamos que mi propósito ahora es poder escribir, pero también quiero seguir contando historias en televisión o escritas en una revista o algo así. Y yo siento que es bueno contarle a la gente y hablarle como yo le hablo. Y hay gente que dice que le gusta como yo hablo y como yo cuento historias, entonces aprovecho para contarlas. Y me siento bien contándolas. Si me siguen dando la oportunidad de contar historias, yo lo voy a hacer. Hasta cuando la vida diga, no, ya no más. ¿Cierto? Por ahora me siento bien. Tengo la sensación de que todavía me falta mucho por hacer. ¿Sí? Y escribir.